Pregunta, pero ¿qué más puedo decir? Y vamos a estar en Dios habla hoy como apoyo bíblico. Y en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 32. Y desde el comienzo salió el título de la predica. Entonces escribió allí Pablo. Dijo, ¿y qué más voy a decir? Ya salió el título de la predica, pero ¿qué más puedo decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, que nosotros ya lo hicimos, como 2, 3 prédicas de Gedeón. De Barak, que fue otro juez como Gedeón, de Sansón, que fue otro juez como Gedeón, de Jefté, que fue un guerrero, no fue juez, pero él era guerrero, de David, el rey David, de Samuel, el primer profeta, y de todos los demás profetas, Daniel, Isaías, Ezequiel, de todos ellos, Habacuc, Joel, todos los profetas. Y si me faltaría tiempo para hablarles de ellos, todos ellos hombres de fe. No tendría tiempo. Y lo mismo dice aquí el pastor, me faltaría mucho tiempo. Aquí no acabaríamos. Nos da el año entrante si seguimos con todos, uno por uno. Todos son hombres de fe. Entonces dice, muchos de ellos, versículo 33, por la fe conquistaron países. Entonces, ¿quiénes conquistaron países? Por ejemplo, Gedeón. Por ejemplo, Sansón. Derrumbó allá la torre a los filisteos. Otros impartieron justicia, esos quienes, los jueces. ¿Quiénes fueron los jueces? Entonces los jueces aquí en esto que nombran son Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, y Samuel fue el último de los jueces y el primero de los profetas. Samuel, 5 jueces ahí que impartieron justicia. Esos todos están en el libro de jueces y después por eso sigue el de Samuel allá en el Antiguo Testamento. Listo, David, por ejemplo, conquistó países. De Gedeón, ¿se acuerda que hablamos? Un ejército de 32,000 versus otro enemigo de 135,000 y el de 32,000 se lo dejó con 300 hombres y esos 300 le ganaron a 135,000. Por ejemplo, hay de Sansón, uno dice Sansón aparece acá y la mayoría de nosotros dice, pero Sansón, ¿por qué está nombrado aquí en los héroes de la fe? Y dice, me faltaría tiempo para hablar por otros. Por ejemplo, no habla de Isaías, no habla de Jeremías, dice, venga, pero a Sansón sí lo nombra. Si es que ese Sansón fue una caspa, ese le ganó a Jacob, este le ganó. A él desde chiquito, Sansón es ese del pelo largo, de las fuerzas que uno ve. Pues la fuerza no estaban en el pelo, en el cabello. Pero desde que nació, Dios le dijo a los papás, su nombre va a ser Sansón y va a ser consagrado para mi servicio. Es decir, va a ser sacerdote. Él no se puede casar nunca, ni se debe cortar jamás el cabello. A eso se le llamaban los requisitos de un nazareo. Por eso Jesús también era nazareo. Él nunca se cortó el cabello. Nunca. Y consagrado para Dios, nunca se casó. Porque eso significa un nazareo. No de Nazaret, nazareo. Sansón era nazareo. ¡Ja! Así nació Sansón. Qué tipo tan mujeriego. Y fuera de eso, no lo hacía con las israelitas. Se fue allá donde Dalila, una filistea y además prostituta. Uy, Dalila. Mamita, ella, allá se fue, filistea. ¿Y qué? Se le olvidó su ministerio y para qué estaba allá toda la vida así, mujeriego, fue a donde no le debían ir, desobediente a los papás, allá se lo llevaron de esclavo a Sansón. Y llegó a viejo, fuera de eso, le quitaron los ojos, lo dejaron ciego. Y estando ya viejo, lo llevaron allá como un pordiosero al templo de los filisteos, de los enemigos de Dios. Y le dijo al que lo llevaba ahí, al lazarillo que lo llevaba ahí para que, pues como era ciego, le dijo, hágame un favor, póngame ahí contra la columna central ahí para recostarme yo y escuchar el culto de los filisteos. Y dijo que se puso ahí contra la columna central del templo, ahí lo dejaron y todos se burlaron de, en el Sansón, es que fortachón, véalo allá ciego y ya viejo, ya estaba viejo. Y dice que Sansón oró y dijo, Señor, perdóname,
me arrepiento. Mi vida ha sido miserable, no hice nada de lo que me pediste, pero te pido un último favor. Dame otra vez mis fuerzas, las fuerzas que tuve de joven, esas fuerzas musculares, para derribar esta columna y hacer morir a todos tus enemigos que están reunidos en este templo. Y dice que Dios le dio las fuerzas. Y entonces él se apoyó y empujó esa columna y se cayó todo ese templo y mató a todos los que estaban ahí, incluyéndolo a él, claro está, ¿no? Él también murió. Fue lo único bueno que hizo, no hizo nada más en toda su vida. Y aquí aparece. Y dice uno, ¿por qué? Y si usted le pregunta a Dios, ¿se acuerda el Dios que dice con los pecados que cuando uno se arrepiente de corazón y va a él es fiel y justo para perdonarnos? ¿Y qué hace con los pecados? Los echa en el fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Entonces, si usted va y le pregunta a Dios, venga, pero es que Sansón, y Dios lo primero que le va a decir, qué pena, yo no me acuerdo de eso. Yo solo me acuerdo que fue un buen hijo y que derrumbó allá el templo de los filisteos y mató a mis enemigos. Es lo único que me acuerdo de Sansón. De eso otro que usted dice, yo no me acuerdo, porque lo enterré, ya no más. Así pasa contigo y conmigo. Los pecados viejos ya los enterró. Deje de darse palo. Así con el Sansón, ese por ejemplo. Eso está en Jueces. Porque aquí dice, ¿qué más de hablar? Entonces yo también voy a hacer caso y no voy a hablar más tanto de todos. Dice, todos ellos recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de los leones. Por ejemplo, ¿ahí de quién está hablando? De Daniel. ¿Se acuerdan, Daniel, cuando le echaron allá al foso de los leones? Que todos dijeron, oye, esta vaina, no, dicho eso en el aire ya se lo están bajando. No, al otro día fue allá el rey Darío, ¿se acuerda? Daniel, mi hijo, tu Dios te ha salvado, cuente. Por allá oyó que un león le hizo, ahí se lo devuelve y ¡pum! Lo mandó otra vez para arriba. Y salió Daniel. No, sí, aquí cepillándole los dientes al león, no el pelo, los dientes se los cepillé. Vean, allá están los leones. No, no me hicieron nada. Que cogieron a los enemigos de Daniel y a esos sí los echaron al foso con toda la familia y dicen que cuando iban cayendo no los dejaron ni caer, los destrozaron con las garras, pero a Danielito nada. Eso es lo que dice ahí. Les cerró la boca a los leones para que no le hicieran nada. Oh, o sea que hay también, y que hablar de Daniel, no lo menciona, pero uno se da cuenta que está hablando de él. Uy, muy pasado. Por eso él dice, pero ¿qué más puedo decir? Por la fe, Daniel, por la fe Sansón, por la fe Gedeón, por la fe David. No, pero ¿qué más decir? Por ejemplo, la mamá de Samuel, ¿se acuerda que era la que no podía, Ana, no podía tener hijos? Y entonces Pinina, la esposa la otra esposa del marido, le hacía fiel, le decía, yo sí tengo chino, en cambio usted es una vieja estéril, ¿no? Dice que ella oró y rogó para poder quedar embarazada y Dios le concedió los deseos de su corazón cuando lo vio arrepentida y en una actitud de total entrega a Dios. Entonces le dijo, vas a quedar embarazada. Y el hijo que le nació es Samuel, el último de los jueces y el primero de los profetas. Ese es el hijo de esa mujer que era estéril y se dedicó a Dios, y ahí lo nombran también. Samuel fue producto de esa fe de la mamá, y el último de los jueces y el primero de los profetas. Dice, no, esto es muy pasado. No, dicho, les estoy haciendo un resumen chiquitito. Eso lo encuentran ahí en el libro de Jueces, en el libro de Samuel. Todos estos que están nombrando en estos párrafos están entre el libro de Jueces y el libro de Samuel. Oh, precioso. Y el último, cerraron la boca de los leones, pues es Daniel. ¿Qué más voy a decir? Decía Pablito. Y yo también ya digo, uy, pero ¿qué más podemos decir? Es que aquí es mucho tiempo. Entonces ustedes también se aburrirían y dirían, uy, pero todos los días uno distinto. ¿Qué más podemos decir? Mire lo que dice Pablo. Otros apagaron fuegos violentos, ¿se acuerdan? Los que los echaron en el horno de fuego, allá los amigos de Daniel. Dice que echaron a 3, pero se veían desde afuera entre las llamas a 4 y que ni siquiera los vestidos se le quemaron. ¿Cómo será que los vestidos ni siquiera cuando salieron oliendo a humo? A eso como cuando hacen los asados, que a uno le queda oliendo toda la ropa y el cabello hace nada, ni siquiera eso olía.
Y a los enemigos de ellos tres los echaron con todo y las familias. Y dicen que nomás cuando los acercaron a la puerta del horno de fuego ya habían consumido. Estos estuvieron adentro, pasearon entre todo el horno, se veían 4, quieren ir al cuarto. Jesús, por la fe, esos 3 muchachos apagaron fuegos violentos ante eso. Por la fe. Otros escaparon de ser muertos a filo de espada. Y yo creo que aquí Pablo está hablando de él mismo. Cuando Dios le decía, no coja por ese lado, coja por este otro. Porque por allá seguramente lo iban a matar a filo de espada. Otros sacaron fuerzas de la flaqueza y llegaron a ser poderosos en la guerra. Entre esos está, por ejemplo, David. Acuérdate, David era un pastor. Su vida siempre fue pastor y era enquencle ahí todo langaruto. Y sacaron fuerzas de su flaqueza, de lo langaruto. Y llegaron a ser poderosos guerreros. A David le dijeron, después de ser pastor, cuando estaba todavía vivo Saúl, que después de que mató a Goliat, David, un poderoso guerrero, le decían en guerra se iban a pelear el ejército de Saúl y el ejército de David. Y le cantaban, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Mientras el uno con todo y su grandeza mataba solo 1000, el otro mataba 10 veces más que ese. Y eso sí que envenenaba a Saúl. ¡Y qué envidia, qué rabia! Ese, a pesar de su flaqueza, llegaron a ser poderosos en la guerra. Dios, no te sientas débil, ni flaco, ni enquencle. Él te puede llevar así. Para eso no necesita ni la estatura ni el cuerpo. Lo que necesitas es la actitud. Deja de ser flaco y débil en la forma de pensar. Cambia de actitud para llegar a ser un poderoso en esta batalla que tenemos aquí en esta vida contra el diablo y sus fuerzas. Por eso, como dice ahí, por eso venciendo a los ejércitos de enemigos. Y tú y yo podemos vencer al enemigo y a su ejército de demonios. También hubo mujeres, dice el 35, que recibieron otra vez con vida a sus familiares muertos. Claro que muchísimas. Inclusive me imagino a la Virgen María, tanto que lloró por su hijo Jesús, pero ella está en el cielo. Y allá recibió nuevamente a su hijo. Dijo, ay, mi palomito. Allá. Y aquí en vida. Otra vez con vida. ¿Qué decir de María, la hermana de Lázaro? Otra vez le resucitaron. ¿Qué decir de la mujer de Sarepta? Allá en el Antiguo Testamento, cuando Elías dijo, no, mi hijo ya se murió. Él dijo, no, no ha muerto. Y la de Eliseo, que le paró encima y le dio un bozo en la boca al niño y volvió y se levantó de los muertos. Eso, mujeres que recibieron otra vez con vida a sus familiares que ya habían muerto. La mamá o sea, la esposa de Jairo, que la hija se había muerto y llegó Jesús y le dijo, no, no está muerta, duerme. ¿Qué decir de todos ellos? De todas ellas, de todas esas mujeres, que a sus seres más amados otra vez los volvieron a recibir con vida, sabiendo que estaban muertos. Porque por la fe de todas ellas recibieron. Y como dice Pablo, ¿qué más voy a decir? ¿Qué más podemos decir por la fe de esas mujeres? Por la fe de David, por la fe de los flacos, por la fe de los 3 amigos de Daniel, por la fe de Daniel, de David, de Samuel, de Isaías, de Jeremías, de David, de Isaac, de Noé, de Abraham, de Habacuc, de Zacarías, de Sofonías, de Dios mío, de tantos. ¿Qué más podemos decir? Por la fe, por la fe, por la fe de todos ellos. Tú y yo, ¿qué más vamos a decir a Dios? Hasta nos dice, no seamos débiles, no nos sentamos flacos, nosotros somos poderosos para la guerra. Y esta guerra ya se la ganamos al diablo, porque el que tenía que luchar con él, luchó hace 2 años y hace 2000 años y ganó la batalla por ti y por mí. Por eso nosotros le damos gracias, tenemos Eucaristía con él, recibimos con agradecimiento ese favor inmerecido de parte de Jesús, con un fuerte amén. Amén.